Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido a la última charla del amor y los tropiezos. El día de hoy tenemos muertes violentas y aniversarios. ¿Qué tal? Pues el día de hoy nuestra coach Marcela, nuestra doctora Marcela Bustos Contreras nos tiene un tema por demás interesante. Te recuerdo que vamos a tener un curso ya a iniciar para los primeros días de diciembre, así es de que escucha con atención hasta el final y nos va a dar mucho gusto que veas las grabaciones que hicimos anteriores y que te podamos ver en el curso. Bienvenida, recuerda que los números para pedir información es 00 52 442 107 2472. Si llamas de Estados Unidos o Canadá es 011 52 442 107 2472. Y si estás dentro de México es el 442 107 2472. La certificación que vamos a tener es psicosomática clínica humanística. Pero si no eres terapeuta y alguno de los temas en particular te interesó, que sepas que puedes tomarlo. Bueno, daremos la bienvenida a Marcela Bustos Contreras. Marcela, muchísimas gracias por toda tu aportación, por todos estos regalos que nos has dado. Así es de que bienvenida y muchísimas gracias. Te cedemos la pantalla que es toda tuya y gracias por todo tu apoyo y todo tu amor a todo esto que nos estás regalando. Gracias, muchas gracias Sandra. Muy buenas tardes para todos. Había arrancado con una introducción de qué les parecían estas charlas, estas conferencias gratuitas, y la verdad que, bueno, fueron muy lindas las devoluciones que hicieron. El tema con el que vamos a cerrar hoy es algo que se viene, yo por lo menos lo vengo viendo mucho, hará un año atrás, y vengo viendo algo que me llama mucho la atención y son los suicidios, o sea, cómo la gente se suicida. Y no sé por qué, pero por lo menos en lo que a mí me ha tocado ver, la mayoría son gente muy joven, menos de 30 años, mayor de 20, bueno, algunos de 18, y la decisión de cómo van a terminar su vida es a nivel de que se van a ahorcar, se ahorcan directamente, ¿no? Suelo ver casos muy aislados, un tiro en la cabeza, o también gente que se asfixia con monóxido de carbono. Dentro de la formación de la psicosomática clínica, cuando nosotros vemos la incorporación emocional, que fue el tema de la charla anterior, en realidad cuando existe un suicidio de esta envergadura, generalmente la gente queda como asombrada porque no se explica, porque dicen era joven, recién había sido una madre, porque me ha tocado ver de cerca suicidios de mujeres con hijos de 2 o 3 años, de 1 año, de meses. Entonces la gente no se explica, o sea, acaba de ser mamá, un bebé, o sea, un niño o un hombre que recién termina de comprar su casa o venían de vacaciones. En realidad estos suicidios conmocionan mucho porque la gente no se lo ve venir, porque las personas no tenían ningún problema. Ese sería el suicidio. Y también existe muchas veces cuando en determinados momentos de época del año las personas entran en una melancolía inexplicable. Todos los septiembre de todos los años, desde que tienen memoria, entran en una melancolía algo que les pesa en su diagnóstico de vida. Y otros, de repente, también otro síntoma es que no les gusta festejar sus cumpleaños. Hay gente que tiene una reticencia, no es feliz el día del cumpleaños, no tienen nada que festejar porque los invade la tristeza. Y a veces hay parejas donde las esposas no suelen comprender por qué sus maridos no quieren festejar el cumpleaños, dicen que es un día más, dicen que quieren que pase desapercibido. Bien, le puede pasar a la mujer o al hombre, ¿no? O inclusive a un hijo.
que no sabes por qué a tu hijo no le gusta festejar las fechas de su cumpleaños. Cuando estamos hablando de la fecha de cumpleaños, no deja de ser un aniversario, porque es el aniversario de vida. Bien, en realidad cuando empiezan a pasar estas acciones de suicidio, de no querer festejar el cumpleaños o de tener tristezas en alguna parte de sus vidas, de una época del año muy puntual, es porque hay una memoria de muerte. Es decir, desconozco en mi árbol o sé de oído que hay alguien que se suicidó, o que hay alguien que tuvo un accidente, o que hay alguien que murió en un parto, o yo puedo tener una idea de la historia, algo así de la familia. Lo que no sé con exactitud es la fecha en que ocurrió ese accidente. Y muchas veces la persona que tiene algunos de los síntomas que yo recién termino de mencionar está muy vinculado a la fecha de ese suicidio, de ese accidente. Y genera en mí, por ahí después de 2 generaciones o 3 generaciones, yo nazco en la fecha aniversario de esa persona, y como ha sido un drama en la familia, no ha quedado resuelto el vacío, y mientras el vacío no sea tratado ni resuelto, siempre va a tomar a una persona de alguna generación hasta que alguien solucione el vacío y la muerte inexplicable de ese suicidio. Esto también es muy importante porque hoy vivimos en un mundo muy, muy acelerado, y es increíble que el Internet, con toda la información que nos ofrece, no podamos tener nuestro árbol completo. Hay una sola manera de realizar el árbol transgeneracional. Sé que hay muchos métodos de cómo realizar un árbol, pero el que estudiamos en la psicosomática clínica es prácticamente exacto, muy exacto, a la hora de encontrar dónde está, digamos, el muerto que nunca se explicó en el drama familiar. Y desde ese lugar realmente estamos como a la deriva si no tenemos ese dato o esa fecha. Entonces, muchas veces puede pasar que el día de mi nacimiento, antes tenemos que tener en cuenta que las personas que no nacen con vida, no se les otorga un nombre. Ha habido casos de hermanos que nacieron el mismo día, uno muerto ya definitivamente, y de repente a ese hermano nunca le han contado que nació con un hermano el cual estaba fallecido. Y muchos años después, se entera que había nacido con un hermano, el cual nació con un cuerpo sin vida, tal vez murió en horas al parto, había complicaciones, tal vez por eso lo deciden adelantar al parto, tal vez por una cesárea, y aún así no fue lo suficiente como para salvar la vida de uno de los bebés. Las fechas aniversario como el santoral es porque tanto en Latinoamérica como en México, que es en los países que más se usa, muchas veces te ponen el nombre del santo, pero muchas veces no te llamas como el nombre del santo, pero naciste en su fecha. Y eso tiene un impacto muy grande. Cuando uno tiene que averiguar por qué nos pusieron ese nombre el día de mi nacimiento, tengo que averiguar si en esa fecha era la fecha de un santo. Y ese santo, ¿cuál era su fuerza más inevitable de que pudiera cumplirse en este plano? ¿Cuál era la fuerza de ese santo? Porque muchas veces, en los días de mi aniversario, que es mi cumpleaños, en realidad tengo mucha más afinidad con el motivo de la fecha del santo que de mi cumpleaños. Entonces, el santoral me va a ayudar a mí a tener una idea muy importante de
cuando yo no encuentro motivo de la tristeza, las ganas de no festejar un aniversario, un cumpleaños, una melancolía en algún momento del año, y es que esto me viene pasando hace mucho tiempo, vamos a tener que buscar algún suicidio en la familia para ver si mi tristeza se corresponde con esa fecha aniversario. Este no es un tema donde realmente amerita para dar tantas vueltas, porque es muy, muy fácil saber, identificar, cuando un consultante está dentro de el santoral o las fechas aniversario. Ha habido un caso donde una mamá que se suicidó un hijo, que pasó por todas las terapias habidas y por haber, los caminos chamanes, porque ella quería entender por qué se había suicidado su hijo. No le dejaba en paz la muerte de su hijo y no podía entender por qué había tomado una medida así. Y en una entrevista con el doctor Salomón Selam, él logra identificar que el día que muere su hijo, en el árbol había muerto alguien muy cercano a la familia, un familiar directo, y tanto en la muerte de esta persona en la familia como el nacimiento de su hijo, ambos coincidían en la misma fecha santoral. Y ese hijo, con muy corta edad, toma la decisión de interrumpir su vida. En realidad, no ha tenido ningún motivo más que obedecer a una memoria. La memoria del fallecido a causa de un homicidio, como todo el árbol, tiene una fuerza impactante en nuestras vidas. El homicidio violento, la muerte violenta, porque pudo haber sido a través de un accidente, no deja de ser una muerte violenta, impactante, dejando un drama en la familia, y tal vez en 2 generaciones alguien necesita bajar el estrés de esa muerte y toma la decisión de un suicidio. Si hay alguien atravesando este proceso, la mejor respuesta la va a encontrar en la terapia para entender a qué memoria obedeció la persona que yo amaba y se suicidó, a qué memoria pertenezco si yo entro en una etapa de melancolía en alguna instancia del año que es muy profunda, y no hay nada ni nadie que hasta el día de hoy me haya podido decir por qué entro yo en esa pena. Y bueno, tal vez podríamos estar muy bien dentro del caso de tanto una incorporación emocional, un tema que se habló en la charla pasada, o directamente poder buscar si estoy dentro de la fecha aniversario de un suicidio, de un homicidio o de un accidente. Esa es una de las pautas más importantes a ver cuando estoy dentro de la terapia para poder encontrar el motivo de la consulta, a ver si estoy bien perfilada para encontrar el tema en el árbol. Eso sí, se va a necesitar tener datos del árbol y averiguar si alguien se suicidó en esa fecha, si alguien desapareció en esa fecha, si alguien provocó un drama en esa fecha, pero algo pasó en esa fecha que a mí todos los años y en esa fecha a mí me agarra una tristeza. Tengo que ver qué tan ligada estoy yo con ese ser humano para yo recordarlo 2 generaciones después o 3 generaciones después, porque yo vengo a recordar el homicidio, la muerte de esa persona. Y es muy importante saber detectar en nuestros hijos o en nuestras parejas o en uno mismo si está dentro de ese caso para evitar un suicidio, porque ese suicidio no obedece a una voluntad de una vida disconforme o por un desorden amoroso. Nadie se suicida porque se separa. No, no. Si al ocurrir un divorcio esa persona se suicida o deja su trabajo y se suicida, no es razón suficiente para hacerlo, pero está obedeciendo a una memoria del árbol de una muerte inexplicable. Entonces, ella o él toman la misma decisión
porque hay un estrés todavía en la familia. Entonces, ese sería el abordaje y la temática de la fecha del santoral, de los suicidios violentos y las fechas aniversario. Ese es el gran secreto dentro de una terapia, de entender por qué algunas personas están dentro de esta temática, de una falta de tristeza, de no querer festejar su cumpleaños, de no poder festejar los aniversarios. Entonces, algo pasa cuando alguien no quiere festejar su aniversario de vida, porque hay automáticamente un bloqueo. Y esas son una de las pautas como para poder desentrañar y empezar a abordar todo lo que esté relacionado con cualquiera de estos síntomas en un motivo de consulta. No sé si alguien tiene preguntas, porque hoy el tema se aborda muy directamente, no tiene tanto misterio, pero sí es un misterio que la persona se encuentre en un momento de su vida donde no entiende por qué tiene esa melancolía en el verano, en el invierno, en la primavera, en julio, en marzo, por qué no puede encontrarle el sabor a la vida, o sea, le acaba de pasar algo re lindo y de repente no puede superar la tristeza. Seguramente tendríamos que buscar alguna fecha aniversario dentro del árbol. Si quieres explicamos, Marce, y después las preguntas para que ellas puedan preguntar con libertad y que el tema quede completo grabado. Ya lo expliqué bien, Sandra, ¿eh? O sea, por eso puedo abrir ya el panel de preguntas. Entonces, ¿paro la grabación en este momento? Dale, sí. Ok.